finish line. Entonces, acercándonos ya a la meta, la línea de llegada. We're dealing again with current history. Entonces, estamos tratando con la historia actual, Okay, and modern history, la historia moderna, 1382 to this point. de 1380 hasta You este can día. see God's word, God's providence moving forward, Y moving podemos forward. ver entonces la mano de Dios, la providencia de Dios moviéndose hacia Even with adelante, opposition. incluso enfrentando la oposición. And I think Fernando showed us a good illustration Y creo que of the Fernando power, nos mostró una buena ilustración del poder, okay, of Christ's power, el poder de Cristo, working in this world against all kinds of opposition. progresando en medio de gran oposición. Okay, so when we say modern history, law and liberty are now walking together. Cuando decimos historia moderna es porque la ley y la libertad están For so caminando long, juntas, they had been adversaries. porque por tanto tiempo habían sido adversarios, But God is a God of law, porque Dios es un Dios de ley, and God is a God of liberty. pero también Dios es un Dios de They're not libertad. adversarial No son términos in God's adversos government. en el gobierno de Dios. So we can say Entonces podemos decir God's manner of government que la forma de gobierno de Dios is brought down to earth, okay, es establecida en la tierra through Christ's power a través del poder de Cristo, working internally in the individual. que está operando internamente en los individuos, That's spiritual. y eso es espiritual. It's not political. No es político It's not about law. y no okay? tiene que ver con la ley. So, again, I like this picture, so I use it. Me gusta esa imagen, modern history. por eso la uso en historia And moderna. I'm going to send you the new cover. Okay? Y yo voy a enviarles el último There are dato. some things I added this week that you will get. Entonces hay cosas que yo añadí esta semana y ustedes las van a obtener. So the presuppositions. Entonces las presuposiciones. Okay, I'm speaking to my fellow Americans Estoy hablando entonces a mis conciudadanos okay, americanos and the challenges it has today. y también a la vez los desafíos que eso conlleva. And you are also having challenges, Ustedes también enfrentarán desafíos, but based upon that you are building a nation, pero right? arrancando con la suposición que ustedes están construyendo una nación Right here. ahora mismo. Okay, and so you are facing the same opposition. Así que ustedes probablemente enfrentarán las mismas oposiciones. And we're going to see the demonstration of Christ's power in our world, in our time. Y entonces a través de ellas veremos la manifestación del poder de Dios en nuestro mundo y en nuestro tiempo. But how to deal with opposition, Entonces, ¿cómo tratar o lidiar con la oposición? what to do that is not in a manner that brings bloodshed. Y cómo oponernos de una manera que no, en el que no haya derramamiento de Okay, sangre. so I'm going to do, again, you've heard, oops, where are we? Go back up. This is a different one, it seems. No, keep going, one more. Presupposition. Oh, where's the presuppositions? Okay, that's what. Do you have it? En el otro 5, venga hermana. No, I thought it was there. Ese es el 5, lo que pasa es que No, okay. Okay, that is, okay, I thought it was translated too. Okay, let's stay, I don't think so. Is it in the other one? No. in the other, Well, the other one, you replaced it, right? yes, this is a new one. But the old one has the presupposition. I don't know if it has it. Let me double check here. Okay. Go back to Genesis. This is the old. Do you have the old one? You replaced it so it wouldn't be there, right? This is the old one. Si no está en el nuevo, No, it's not it. tampoco está Yeah, en el it's not. I viejo. probably didn't have the presupposition. Let me just explain the presuppositions. Ok, no está en ninguno de los yeah, dos. I'll Vamos a just- explicar and las You'll be given it. presuposiciones y ustedes lo van a recibir de todas Right. maneras. So America fell away from the scriptural biblical education. Entonces los Estados Unidos se apartaron de sus bases bíblicas y su historia Okay. cristiana. And the manner we fell away is the manner
that you don't want to follow. Okay. Y la forma como nosotros caímos no es lo que ustedes quieren que pase también. Okay. We fell away from national independency. We Porque- broke the law of nations. Porque nosotros caímos de la independencia nacional producida por la ley de las naciones Okay. National independency to progressive y eso era independencia nacional para progresar international interdependency. en una interdependencia internacional. That's globalism, Eso es globalismo, centralization centralización of the world. del mundo, Okay. One world idea. una sola idea para el mundo. So we have national independence Así que teníamos independencia nacional or international interdependence. o Ok. interdependencia internacional, Okay, which is grouping one group, okay, instead of separate. que es un gran Nations. grupo en vez de tener naciones individuales como tal. And again, how early America fell away is, Ahora, ¿qué tan pronto América is se important to know. desvió? Just like Israel, they forgot Fue muy rápido, como Israel, porque and olvidaron. followed the path of the world. Y seguían entonces la corriente del mundo. So America began instituting the Constitution in 1789. Entonces la Constitución norteamericana pues fue promulgada en 1780 And again, 40 years later, y luego 40 años después socialism is planted, it's beginning. se planta o se comienza el socialismo After norteamericano. Washington died, Después de que murió his Washington example y su ejemplo of keeping the oath of office to defend the Constitution, y mantener su oficio para defender justamente la, Ok. la Constitución. okay, began to slip away. Entonces Estados Unidos Gradually, empezó a okay? resbalarse. He said by sort of introducing new ideas Y eso vino porque se introdujeron ideas nuevas and new ideas that were gradually, on appearance, improvements, but were not. y que en apariencia iban a mejorar lo que había, pero no fue así. Not constitutional. Y por lo menos no One of the constitucionalmente. things I've learned, yes, ¿Cuáles fueron esas ideas y quién las impulsó? Do you know what kind of ideas and who promoted John them? Quincy Adams, the next second one. John Quincy Adams, que era el secretario He de didn't Estado. like media reporting on him. Y él no quería que He los was- medios reportaran sobre And he él. wanted to punish those who wrote bad things about him. Y él quería castigar a aquellos que escribían malas or cosas de él criticizing the government. y aquellos que or criticaban el policies, gobierno. Okay? And of course that was unconstitutional. Y eso era But inconstitucional. it was his reaction. Pero esa era su reacción humana. I think there's a lot of fear involved. Y creo que when había mucho temor involucrado. criticism becomes, you're threatened by criticism, Y es cuando tú te sientes amenazado por la crítica. right? He was a good man, Era un buen hombre, but he still had that personal fear. I call it fear. pero You could él call it tenía pride. algo que yo llamaría temor o orgullo. Okay, and so the First Amendment, freedom of the press, kind of a thing. Y por eso la primera enmienda es libertad de The expresión. fear was rebellion or revolt that we saw in Europe. Y entonces él temía que hubiera entonces la rebelión, la revolución como hubo en Europa. Okay, and so it's an overreaction Y entonces of a new country. sobre reaccionó a la Now, situación. that eventually, his policy Y eventualmente su política was corrected. fue corregida. But what we're going to observe in history is when you make or execute a bad law, Pero lo que podemos ver a través de la historia es que cuando se establece una ley que es mala, you make an error in legislating law that is wrong to do. y se comete un error al establecer una ley que está equivocada, Wrong law introduces more corruption. entonces la ley mala trae más corrupción. I think sometimes we try to solve our personal situations Yo creo que todos nosotros algunas veces intentamos resolver nuestras by propias saying, situaciones okay, we're going to stop this. y decimos, bueno, vamos right a dejar now. de hacer esto. Okay, address it immediately, maybe impulse, Y actuamos de una manera impulsiva, that causes more problems. que el resultado es Because mayores it's problemas, not clearly thought through. porque no lo pensamos bien. Okay, it's expedient. It's necessary to do this. Y pensamos que teníamos que reaccionar de inmediato. Paul said, nothing's expedient. Pero en el reino de Dios nada es expedito. Okay, and that's a human,
it's a human characteristic. pero eso sí es una característica The best humana. of men make the best mistakes. Los mejores hombres cometen las That's why burradas más we grandes. don't look to good men. Entonces, we look to principle. No tenemos que mirar a los hombres buenos, tenemos We que can mirar al follow principio. good men into mistakes. Porque si no, vamos a imitar a esos hombres buenos cometiendo errores. Okay, so I can't put myself in his shoes. Y yo misma no me pondría en los zapatos But de that's ellos. one big mistake Pero eso fue un gran we error. make, to punish anything that hinted at adversary Y against this new republic. Sí, okay? castigar a cualquiera que se opone o a You're- los adversarios. You're always going to have critics. Porque siempre tendremos You're críticos. always going to have people who don't like what you do and the Y way siempre you do it. tendremos gente que no está de acuerdo con lo que tú haces o cómo lo haces. They adored Washington, Ellos adoraban a but they Washington, also criticized him pero también lo criticaban. because he didn't help France. Porque él- You know? I don't like his foreign policy. He didn't help Porque France. sí, porque no tenía amigos, entonces no le gustaba su política exterior. But he didn't want to get involved in something he was not, meant to. Pero él no quería involucrarse en aquello que él sabía que no debía. Okay, so he kept our independence safe by not entangling with French and British Washington warfare. mantuvo nuestra libertad completa al no involucrarse con otros Nations in the gobiernos. past always took sides in war. Porque las naciones en el pasado siempre tomaban un lado o el otro. And when you take sides in a war, Y cuando tú tomas un and partido, you un lado you lose that war, en la guerra y pierdes la you guerra, lose your nation. entonces tú pierdes tu nación. So, but that was not our war to fight. Entonces esas no eran nuestras guerras para que nosotros peleáramos. Okay, but this interdependency, internationalism, is the way the old world operated. Entonces esa interdependencia internacional es como el mundo antiguo operó. Okay, we'll take sides with each side. You take Vamos sides. a tomar el lado de este o del otro. But the law of nations says that we keep our independence. Pero la ley de las naciones dice que debemos guardar nuestra This independencia. sounds good. Y suena bien. Friendship and all of this, La amistad suena bien. sharing, all of that. Compartir y todo eso suena bien. Okay, that's when the spiritual aspect of Christianity Y es allí donde el aspecto espiritual del cristianismo was no longer individual reform. ya no estaba operando en una reforma It individual. was not personal salvation, Ya no hubo salvación but individual o eventually personal. slipped into social reform. Entonces los humanos se deslizaron hacia la reforma social. Change the shape of society. Cambiemos la The forma environment. como luce la sociedad. So gradually slipping into where we are today. Y entonces gradualmente nos fuimos deslizando a lo que ahora somos. And the good news is that today in the United States, Pero las buenas noticias es que hoy en los Estados okay, Unidos we're going back to the law of nations. nosotros estamos yendo de regreso a la ley de las naciones. And we're not very popular with the rest of the world. Y no somos una nación muy popular ahora en el resto del mundo. They would rather make us again all even, fair, okay? Not equal station, but economically the same. Entonces no nos ven como iguales, pero económicamente sí nos ven como iguales. That's real progress. Y ese es el That's progreso, what progressive it wants. ese progreso real. Okay, so the following way is all about losing your independence for international interdependence. Entonces, los caminos antiguos eran perder tu independencia al hacer esa interdependencia internacional. Sort of goodwill to all men. Y era caerle bien a todo el mundo. Now, the progressive movements Ahora- began in America Ahora, los movimientos progresistas when comenzaron they changed en the Norteamérica gospel, cuando se cambió el evangelio, especially in the northern churches, es- Harvard, especialmente en las iglesias del norte, and where all men are good. There's donde, no sin. y empezaron a decir que todos los hombres eran If there's buenos no sin, y que no había tal cosa como el just pecado. social pressures, and No había pecado, sino then you desgracias sociales. don't need a savior. No necesitamos un salvador. Okay, that's basically it. So Jesus is simply a teacher, an example. Entonces Jesús es un buen ejemplo, un buen maestro, ya. Okay, so that eradicates the necessity for conversion Entonces or real eso eliminó la necesidad por conversión y salvación, social reform. sino lo sustituyó la reforma social, Okay, society. la sociedad. So that's called a progressive. They call movements. Y eso lo llaman movimientos y lo llaman progresista. That's where you're organized
It's an organization. It's not random. Okay? Entonces, y es algo organizado, no es It's aleatorio, intentional. es intencional Okay? que se hace. It's not people just coming together, but it's organized effort. Entonces no es que la gente sencillamente se junta, sino que es un esfuerzo organizado. So we move from the scriptures, divine revelation, Entonces nos movimos de las escrituras y la revelación to what divina the Bible says, to philosophy, y nos fuimos a las humanism, filosofías, okay, justo como advertía la Biblia, human intelligence. la and inteligencia the Bible humana, calls it vain deceit. y la Biblia lo llama es engaño vano. And what he calls the traditions of men and not after Christ. Y entonces la Biblia también dice que son las tradiciones humanas y no Cristo. So, and you use the law to do it. Y usamos la ley para lograr eso. Okay, use the power of the law to change Y society. entonces usamos el poder de la ley para transformar la Okay, sociedad. so we have modern man. What Así is que a modern tenemos, man? ahora tenemos al hombre moderno. ¿Y qué es el He's- hombre moderno? He's the creator of the modern world. Él es el creador del mundo moderno, Jesus is the new man. pero Jesús es el nuevo hombre. We have the modern man. Y ahora tenemos el hombre You see the moderno. difference? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Right? Modern is contemporary, Porque lo moderno es lo contemporáneo, current, lo actual. but new is never seen before. Pero lo nuevo es algo que no se ha visto jamás. So man, there's a twist of words, right? Entonces Modern ahí and hay un new. cambio torcido de palabras, de What is términos. the modern world? ¿Cuál es el mundo moderno? Okay, the modern world is against outdated, non-contemporary. El mundo moderno de nuevo es Okay. viejo, es lo antiguo, no ha sido actualizado. primitive ideas of past generations. Las ideas primitivas han sido pasadas de generación en generación. American history is about old dead white men. Y la historia norteamericana es sencillamente la consecución de la muerte de hombres blancos. Primitive. Primitivo. Outdated. Si fuera So, de no moda. longer useful for today. Y no That's the ya idea. no tiene uso para el día de hoy. That permeates into education a lot, Y esas ideas permearon la educación, where parents become irrelevant donde los padres ya son irrelevantes. because you're old-fashioned. Porque los padres son Outdated. de mentalidad antigua, You're of the cavernícolas, past. y son del You pasado. hear that all the time. Y ustedes ya han escuchado eso muchas veces. I've heard TV shows called Modern Family, Pero ahí se popularizó ese programa de televisión, La Familia and the Moderna. word modern is supposed to be a positive thing. Y la palabra moderno tiene un sentido, una connotación They say there are positiva. no absolutes. Y ahí en esa dicen que no hay absolutos. No, they say truth changes. Y ellos dicen que la verdad cambia. But the definition of truth is it doesn't change. Pero la definición de That's the verdad es que definition. no cambia. Okay? If it changes, it's not true. Entonces sí cambió, no era verdad. But truth is absolute. Like mathematics, it's absolute. Pero la verdad, como las matemáticas, es un absoluto. It's either true or not in Entonces, mathematics. ¿es verdad o no en matemáticas? You can't be almost wrong or Y, almost right. y no puede estar casi correcto o casi equivocado. But it's relativity. Pero esto es la relatividad. That's where we get the idea it's your truth. Y es por eso de donde But sacamos not my que tú truth. tienes tu So verdad it's y yo relative. tengo la mía y pueden ser diferentes. That's why everybody's okay. Y es por eso también que entonces todo el mundo está en lo correcto. This is a world without, again, sin. Entonces, este es un mundo en el que vivimos que no tiene pecado. Okay? So, the real world, Pero el mundo real okay, is what we are living in now. es en el que estamos viviendo ahora mismo. It's never lived before, okay? Es un mundo en el que They no want to tell se you vivió antes. that, things have changed and we've never been here before, Y yo tengo que decirles que hay cosas que han cambiado y no hemos estado aquí nunca antes. okay? The world has never been as bad as it is now. Porque el mundo nunca ha estado tan mal como ahora. The world was worse than now. El mundo When you think está about peor it. que nunca. Okay, but that's what they're telling. Your experiences have never been felt before, never been experienced before. Y entonces, pero sí nos dicen que ese tipo de experiencias o sentimientos que New tenemos problems, new solutions. nunca se habían percibido. Si hay problemas, hay nuevas soluciones. So our problems are social, relational. Entonces, los problemas del mundo son sociales, son relacionales. That our relationships, our social relationships are a problem. Entonces, nuestras relaciones nuestras interrelaciones son el problema. And our problems are economic. Y el problema es económico. There's a distance between those who are wealthy and those that are Hay not una wealthy. brecha entre los que son ricos y los que no tienen That's a nada. problem. Ese es el It problema. separates people. Eso How divide a can las we bring personas people together? y nosotros queremos que las gente estén in juntas. society.
y la sociedad. See, it's not about jealousy, Entonces no tiene nada que ver con celos, okay? It's not about envy. no tiene que ver nada con envidia. It's that I don't have what you have. Es sencillamente que yo no Or tengo lo que tú It's a tienes. subtle difference. Es okay? es una diferencia sutil. Okay, we should all have the same things. Todos deberíamos tener lo Then there's mismo. no war. Y entonces That's no the habría problem. guerras. What causes war? ¿Qué causa la guerra? Property. La propiedad. You know, the very thing government is supposed to protect. Justamente lo primero que el gobierno se supone que In debe proteger. socialism, that's the very problem. Para el socialismo, ese es el Do you know verdadero how opposite problema, that is? que la gente sea dueña. So they want to government's supposed to take away property. Entonces, por eso es que el gobierno intenta quitar That's la what propiedad causes privada. war, right? Y porque eso es lo que causa las guerras. Small nations, big nations, rich nations. Los grandes poor y los nations. chiquitos, las naciones Third world poderosas, las que no, nations, las naciones superpowers, tercermundistas, los right? We superpoderes. should have even economic privileges or Todos deberíamos tener los mismos privilegios o Now posibilidades take care of económicas war. para que no haya guerras. So that's the interpretation of a world peace. Entonces, esa es la interpretación de ellos sobre la paz It's like mundial. that toy in your house. Sorry. That's like that toy in your house that Sí, es causes como problems. el problema del juguete en tu casa. Same number of toys, El mismo número de juguetes, exact same toys. los mismos juguetes Peace para at todos, home. para que haya paz en el All hogar. right? ¿Cierto? That's our theory. Esa es nuestra teoría. We'll stop doing that. Debemos parar de hacer eso. Okay, we promise the one child, I'll get you the same thing. Okay. Entonces le prometemos a cada niño, te vamos a dar lo mismo. But that's solving the world's problems. Who's going to take away property legally? Y entonces, ¿quién es el que va a quitar la propiedad privada de manera legal para que haya paz? The power of government, El poder que está en el gobierno. with threat of punishment. Y eso es con amenaza o con castigo. Now, when they think of the greater good, Y cuando ellos piensan en el bien mayor, they're not talking about the best good, the highest good. no están pensando en el más alto bienestar, They're talking about numbers. están hablando de los The números. greater number. Entre Okay. mayores números what's haya, good for the greater number? ¿qué es lo mejor para el número mayor? What's greater for the majority? ¿Qué es lo mejor para la mayoría? So the idea is democracy. Entonces la idea es democracia. The majority, La mayoría okay, have the same thing. It's the tendría, greater good. tendrían lo mismo y eso sería el bien mayor. So the minority Y entonces las okay, minorías are cut off. son quitadas, okay? cortadas. So we're after numbers. Entonces se corre detrás de los números. So we want to feed the most people. Por eso es que queremos alimentar al mayor número de personas. So the way to feed most people Entonces la manera de poder alimentar a más in gente, public school, por ejemplo en el sistema público de escuelas, everybody gets the same menu. es que todos tienen el mismo menú And everybody gets the same amount. y todos reciben la misma Everybody gets cantidad fed, right? para que todos estén bien. That's how they feed everyone. Eso es como, Okay. así es como alimentan a todo el It's mundo. rationing. Entonces es racionando. Okay, the more students, Entonces, y entre más estudiantes haya, the less food for everybody. entonces menos but comida it's habrá. equal. But it's equal. Porque es igual, hay que ser Okay? todo igual, ¿no? That's the reasoning. Ese es el razonamiento Okay, detrás. democracy. The Democracia. greater number gets the same thing. Democracia, el número más grande consigue la misma cosa. So everyone's equal, and everybody's poor. Entonces, todos tenemos lo mismo, aunque seamos todos pobres. Democracy is the most just form of government. Entonces, democracia es la forma más justa de gobierno, They determine, porque ellos determinan, okay, the way, what's right and wrong. ellos determinan lo que es bueno, lo que es malo, The word they use is acceptable. y la palabra que ellos utilizan es What the aceptable. majority accepts ¿Qué es lo que la mayoría as acepta? good. Eso es lo bueno. What the majority wants ¿Qué es lo que la mayoría is what quiere? everybody gets. Eso es lo que entonces Okay. todo el mundo consigue. Okay, that's the most just form of government. Esa es la forma más justa de gobierno, Okay, it's more equal. porque es más igualitario. But it's only equal socially and economically. Pero es solamente igualitario social y económicamente. So, again, same-sex marriage Entonces, por ejemplo, el matrimonio del mismo sexo, is acceptable. ¿es aceptable? Okay, it's just as acceptable as men and women Y marriage. es tan aceptable como un hombre y una mujer. And of course, because the majority voted say it's legal. Y es, y es porque la mayoría votó que está bien y que es legal. An evolution of truth. Y esa es la evolución de la It's verdad. based on social evolution. Entonces, es basada en la evolución Okay, social. right, increasing the number that agree. Y entonces se ha incrementado el número de las personas que están de acuerdo con tal Okay? postura. So the most corruption is having property.
Y entonces la corrupción mayor de la sociedad es la propiedad privada. And so we've come down to this level of injustice Entonces ya hemos llegado para poder enfrentar esa gran by injusticia. experience, okay? Y por experiencia, So you're going from biblical education, entonces saltamos desde la educación bíblica, again, same principles, same biblical principles de los mismos principios bíblicos concerning men and nations, que basically. consideran a los hombres y las Okay, naciones. you don't have to be in no particular denomination. Y no tienes que estar en una It's denominación just the particular, right idea solo que tenga la idea okay, correcta of God, man, and government. de Dios, hombre y gobierno. Okay, so now we can get what's basic. How do we restore in my country and build in your country? Entonces, Okay, the law of nations. ¿cómo restauramos Okay, en mi this- nación We y construimos en su nación la ley de las naciones? These are the biblical principles for the law of nations. Y estos son los principios bíblicos para la ley de las naciones. We begin with the depravity or the selfishness of man. Y tenemos que comenzar con la depravación del hombre. Okay, God saw and revealed the depth of man's depravity. Y Dios vio y reveló la profundidad de la depravación humana. How is that going to be resolved? ¿Y cómo se va a resolver Okay. ese problema? It's self-destroying. Porque esto es Spiritually autodestructivo as espiritualmente well y socially también socialmente and governmentally, right? y gubernamentalmente, por Okay, this supuesto. is man in his nakedness. Porque eso es el hombre totalmente In all of desnudo, us. expuesto en Okay. todos nosotros. That evil begins in the thoughts of his heart. Porque la maldad comienza That's what we en do. los pensamientos de su corazón. So it's not about who you are with Y entonces no tiene nada que ver con quién that estás o de causes quién eres amigo. corruption. Lo que causa la We corrupción think bad companions. es right? porque tienes malas compañías, que eres malo. Christian schools are going to make him a better person, right? Y entonces si van los niños a una escuela cristiana, los va a hacer But una the mejor problem persona. is the heart of man, Pero no, el problema es always been. el corazón humano y siempre ha sido el right? problema. Not his social life, Y no su vida okay? social. Not his parents, No sus padres. not his being born in a certain neighborhood. O no porque nació en cierto vecindario. So God, the maker of men, Así que Dios, el hacedor again, del looks hombre, down on all humanity, beginning to end. All humanity. He looks down from heaven. Él mira entonces a la humanidad entera desde el comienzo hasta el fin And he's decreed, y entonces Él ha decretado he's judged, su okay, juicio that the whole earth, que toda la tierra, okay, without inhibitions, is sin, corrupt. sin inhibiciones, está corrupta That there's none good, y que no hay ningún no, bien. not one, from beginning to end. Desde el right? comienzo hasta el fin no hay That's nada bueno. basic principle. You begin there. Y ese es un Okay. principio básico y arrancamos desde ese punto. It's a spiritual problem. Y este okay? es, And entonces el it problema can't humano es un problema be solved by espiritual. government. Sorry. It can't be solved by government. Entonces power. ese problema espiritual no puede ser resuelto por el gobierno. That's why prisons Y es- are called rehab places. Y es por eso que Rehabilitation. a las prisiones se le llama centros de rehabilitación, Re-educate, reframe, reeducar, whatever, so that he can go free and fit in society. para que cuando salga de la prisión pues esté libre y pueda encajar en la sociedad. Corrupt means we're spoiled. in a Pero sense. corrupción quiere decir que estamos pervertidos. And he says all, no exemption, all flesh. Y Dios dice que es toda carne, no hay un humano, no hay excepción, Okay, todos. we don't have to go very far from our home, Y no tenemos que irnos muy lejos de nuestro and propio hogar. sometimes in our home, to see violence. E incluso muchas veces dentro de nuestro propio hogar para ver la violencia. Okay, we know Y sabemos that brokenness is from the violence. que nuestra ruptura se demuestra en la All violencia, kinds of violence. en todo tipo de violencia. Expressed words and violence, Palabras declaradas violentas okay, and actions that are violent, physical as well y as acciones emotional. físicas, también el aspecto emocional. okay. They're not redeemable as is. There's no fix. Y entonces no hay arreglo para tal cosa, eso no es No matter redimible, how many programs you have, sin importar cuántos social programas, programs, government programs. programas sociales tú tengas. They go out of prison, and what happens? They go back in, right? Entonces salen de la prisión y ¿saben qué pasa?
You see? vuelve rapidito. If that, right? More than not. Es decir, más, There's evidence of that, right? es decir, hay una evidencia de eso. So from the very beginning, Adam and Eve, Así que desde el mero comienzo, Adán y the Eva, first parents, los primeros padres, transmitted to us nos transmitieron that fallen nature, esa naturaleza nature. caída, fallen from their original innocence and perfection. caída de su diseño original y de su esencia. So God had to begin anew Entonces Dios tenía que comenzar de nuevo and start a new world. y comenzar un mundo nuevo. And that's where we get to this one. This is where nations began. Y es aquí entonces donde las naciones The comienzan. first beginning of nations tells us El inicio de las naciones nos how dice God is going to govern depravity. cómo es que Dios entonces va a gobernar la depravación. There was no division between mankind whatsoever. Y no había una división de la humanidad en ese I punto. think God gave us a picture of mankind without any restraints. Y ahí creo que la Biblia nos ilustra una imagen de cómo es el hombre en la plenitud de su depravación. Okay, that's why we say from that point on we have degeneration. Y es por eso que decimos desde ese punto lo que ha habido en el mundo es una degeneración. Decay of character, Hay una degeneración de carácter, decay of physical life. la degeneración de la vida física It's también, corruption, es la corrupción, goes down. es hacia abajo. And divine intervention, nations are ordained. He intervened Y por la intervención de Dios entonces las naciones to surgen stop the total annihilation of all para men. impedir la aniquilación total de la humanidad. There would be nobody left. Porque si no, no No quedaría nadie. salvation possible. Y no habría salvación No posible. second Adam Y no habría un segundo Adán to take the place of the first Adam. para que tomara el lugar del primer Adán. And we know from what we've said that from the time of Christ coming into history, Porque nosotros sabemos y decimos que desde el punto en there que has Cristo entró en la been historia, an ongoing regeneration. entonces desde Él ha habido una continua We may regeneración. not see it in before our eyes, but if you look back, there has been newness. Incluso si no es visible a nuestros ojos, pero al mirar la historia podemos ver el movimiento de Very Dios gradual. de una manera gradual, And pero this is the permanente. beginning of the law of nations. Y ese es el inicio entonces de la I'm ley de las gonna naciones. deal with all mankind Dios dice, voy a lidiar con toda la humanidad in separate divisions y lo haré en divisiones separadas, according to their peculiar character. de acuerdo a su carácter peculiar, Okay, because he made them all, he knew that if they were together again, porque Él los había hecho a todos y sabía que si se juntaban de there would nuevo, be another destruction. habría una nueva destrucción. Okay, and these nations were supposed to be separate Y esas naciones se suponía que tenían que estar in separadas their own territories, of course. en sus propios territorios, por supuesto, And even then, it wasn't perfect obedience. y incluso ahí no había una obediencia perfecta, That's the mercy of God. y esa era la misericordia de Dios. Okay, I mean, he gave them the law. Que The él rule. les había dado la ley para Okay? gobernar, You go your separate ways. es decir, vayan en caminos And there's separados. always one or some who Y- said no. Y siempre hubo uno o algunos que dijeron, no, I yo, like this piece of a land. mí me gusta este pedazo. That's the Philistines, the Y esos fueron los Canaanites, okay? filisteos. And so, but God allowed. Y Dios That's lo, one thing about God. Dios He lo permitió. allows man his will. Muchas veces Dios permite que la voluntad del hombre se haga. It's not that God's will is not going to be done, Y eso no es que impida que la voluntad de Dios sea hecha. but he says he gives our will and then the consequences that will follow from that. Entonces Él permite que el hombre haga su voluntad, pero luego cosecha las consecuencias de su acto. Okay. And there are long-term consequences. Y as obviamente well. hubo consecuencias a mediano y largo We plazo. suffer some of these areas today. Incluso sufrimos algunas consecuencias desde ese entonces hasta hoy. Abraham's sin. Y veamos, por We ejemplo, suffer today for it, el right? pecado de Abraham lo sufrimos And hasta hoy. Canaan was supposed to be in Africa. Today, Hamas, Gaza, is the Philistines. Y entonces lo que Tribes. debería ser una herencia distinta, ahora tenemos a Hamas y entonces la manifestación de los árabes y todo lo But demás. God deals with all of it. Pero Dios sabe cómo tratar con todo esto. Okay, because again, his love isn't, his arm isn't shortened by man.
Porque what como man dice does. la escritura, su brazo no se ha cortado por causa de los He actos del knows how hombre. to deal with each nation, each race of people. Y él sabe cómo lidiar o tratar con cada nación y con cada raza But de there's some gente. principles again about nations. Entonces, estos son los principios para las And we naciones. say it's repeated because that's absolute. Y lo repetimos porque estos son absolutos. Okay, we're all from Adam for one thing. Todos That's a principle. procedemos de Adán, por supuesto. Evolution says no, La evolución dice que no, but we all come from the same blood, pero todos procedemos de la misma sangre the same consequences. y de las of a mismas fallen consecuencias nature. It's a de, spiritual nature. de la naturaleza caída y es una cuestión espiritual. And so whatever, let's put it this way, what is true for one nation is true for all nations. Entonces pongámoslo de esta manera, lo que es cierto para una nación Same humanity. es cierto para todos No porque somos la superior misma race, humanidad, no hay No raza inferior. superior. Okay, we're all under God's justice. Todos estamos en ese sentido bajo la justicia de Dios. Okay, and so to justify justice, Entonces, para justificar la justicia, okay, he must find a way to deliver man without, again, payment for or punishment for his sin. entonces para ayudar a la humanidad, él tenía que encontrar un camino en el cual el humano fuera rescatado sin que el humano muriese o pagara el precio por él. Family is the foundation of all nations, También hablamos que la familia es el fundamento de todas las naciones and that's where change begins. y es allí donde el cambio comienza. And he said again, he made all nations of men with their own habitation. Entonces dice que él dice la escritura que él hizo a todas las naciones y les dio a cada una su propia Nations habitación. have boundaries, Así que las naciones tienen fronteras. and that dictates separateness. Y esas Physical, fronteras entonces geographical. determinan cómo nos separamos como You naciones. stay within your boundaries, Entonces tú quédate dentro de tus límites. not just physically, but also politically. No solamente física, pero también políticamente hablando. And we're not responsible for other nations. Y esta nación no es responsable por la siguiente. But again, the world would make us interdependent rather than depend on God. Pero el mundo va a intentar hacernos interdependientes en vez de ser independientes delante de They Dios. look to each other Y más bien cómo nos ayudamos. for power, for Y friendship, nos if you aliamos por amistad, por poder, will, even for help. incluso para supuestamente ayudar. Some, we're poor nations. You got to help us. You ever heard that one? Entonces, ya han escuchado, somos naciones pobres, ustedes nos tienen que We've ayudar. got so much. You need to give us some. Ustedes tienen tanto, tenemos algo We de do eso. that personally as well as internationally. Y eso opera tanto individualmente como nacionalmente. And all rich people are greedy, right? Y todos los ricos, tú sabes, son That's codiciosos. what's called inductive reasoning. Y entonces es lo que se llama el razonamiento inductivo. My friend is rich. Mi amigo rico He's greedy. es codicioso, All rich people are greedy. porque entonces todos los That's ricos son inductive codiciosos. reasoning, by your experience. Entonces, It's por mi subjective. experiencia, entonces yo ya clasifico. And that's how all men are judging each other. Y así es como los humanos nos juzgamos los unos a los otros. And so Acts 17 reiterates the idea that nations are to be separate. Entonces, Hechos 17 reitera esta idea que las naciones deben estar And separadas God favors no nation. y que Dios no tiene naciones Says, favoritas, I am working in every nation. sino que I am present. Él está obrando y presente en cada nación. I have a witness in every nation. Y Él tiene un testimonio, un testigo You en cada can nación. find me in your own nation. Es decir, tú me puedes encontrar en You tu don't have propia to go nación. anywhere. No tienes que ir I a am otra. present. Yo estoy aquí y presente. And so again, it's not one nation higher than another Y nation. de nuevo, ¿no? Entonces en ese sentido no hay una nación que sea superior He y otras says, inferiores. I'm over all of it. Pero porque Dios dice, yo estoy sobre todas. Okay? And this is where we find in the Declaration of Independence Y, equal station. y entonces ahí donde encontramos en la Same Declaración de level. Independencia es que todos estamos en el mismo nivel. Under God. Okay? Bajo Dios. Each one are accountable separately to God. Cada uno es contable o debe rendir cuentas a Now, Dios de how manera is that? individual. The believers in every nation Así que los creyentes de cada nación are stewards of their own nation. son mayordomos de su propia nación. Keep your independence. It's implied in these scriptures. Mantengan su It was the independencia. philosophers, Es implícito aquí en las thinkers escrituras. that began to deduce out of these scriptures Entonces esos filósofos y escritores que empezaron a deducir de las general escrituras laws for all nations. leyes generales para todas las It's called naciones, deduction. eso se llama Here is the presupposition. deducción. Aquí está la What do you presuposición draw from there in practicality? que derivamos en términos prácticos de This estas is ideas. reasoning.
Y es If lo you que don't tenemos que have these razonar. scriptures, it's foolishness. Si no tenemos las escrituras, Right. entonces es locura. Doesn't make a bit of sense. No tendría ningún sentido. But we begin with, again, who God is. Pero tenemos que He's the iniciar. governor among the Esta nations. filosofía es quién es Dios y cómo maneja las naciones. And that's why he wants his people, his teachers, Y es por eso que Él quiere Teach su pueblo all y nations these sus principles. maestros enseñar estos to principios restore the original intent para restaurar el intento original de of Él all our nations, sobre las naciones. which we looked at today. So these are the principles. So we have man's depravity. Entonces, God, estos son the los principios. Creator. Tenemos la depravación humana, Man's depravity before God. depravados ante And Dios. then we have nations ordained by God. Y luego, el siguiente principio es que Dios These are the ordena y steps. crea las naciones Okay. separadas. And then Y luego, we see also también there are vemos three divine institutions of government for all men and nations. que Dios instituyó 3 formas de gobierno global para toda la humanidad. This is what we're responsible for as followers and believers. Y ante las 3 somos nosotros responsables como creyentes. Already we know the home is foundational. Ya sabemos nosotros que el hogar es fundamental. Again, in the New Testament, we speak of biblical instruction in the home. Y entonces en el Nuevo Testamento se nos habla de la instrucción bíblica en el hogar. Eunice and Lois, the grandmother and mother of Timothy. Por ejemplo, Loida y Eunice siendo responsables espiritualmente por la creencia de Timoteo. This is home education, don't Eso es educación en casa. you? Okay. The father's never mentioned. Some say that Timothy's father was a Greek. Entonces, el papá de Timoteo no es mencionado. Algunos dicen que él era un griego, se But menciona. again, in this case, it's irrelevant. It could have been a widow. She could have been a widow. Pero eso es irrelevante porque podría ser que ella era, la mamá era viuda. But there is a way. Pero There sí was a había way. un camino, sí hubo una forma. And again, what are the scriptures? Reiterate. Entonces, ¿qué es lo que las escrituras aquí Make reiteran? you wise. Es cómo hacernos It sabios. brought him to salvation. Y okay? cómo nos The guía reading of the Word of God Era a través de la salvación al reveals conocer la our palabra de Dios necessity for deliverance. y for y Savior. acentuar la necesidad en el humano From de beginning salvación. to end, Old and New Testament leads us Y es donde el Antiguo y Nuevo Testamento nos conduce own need for salvation. para descubrir nuestra propia necesidad de salvación. Okay, and then faith. Y luego la fe. Okay, knowing, revealing, shall we say, the wisdom of the Scriptures Al, for con- salvation. al conocer la sabiduría de las Escrituras para la salvación. Isn't that what John Locke said? Y no es esto lo que The John Locke wisdom of the Scriptures about the salvation. His nos salvation. dice, literalmente dice John Locke, la sabiduría de las Escrituras para salvación. And then, of course, we're to study the Scriptures, Y claro, tenemos que estudiar las Escrituras okay, and use it as a standard of measurement of truth. y usarlas como un estándar o medida de la verdad. Okay, and of course, using economics according to the Scriptures. Y usando obviamente también la economía según las This is the Escrituras. solution to poverty. Y aquí está la You know, poverty solución is the problem. para la pobreza. No work, no eat. Entonces, Very simple. el problema aquí es, si no trabajas, pues no Okay? comes. And this is because we're dealing with a generation who poverty was massive. Porque right? Generally. estamos lidiando con una generación donde la pobreza era masiva. You have to be first independent here and not interdependent upon society. Entonces, aquí el punto es que tienes que ser independiente y no interdependiente de la sociedad. And so this is the beginning of individual wealth and Entonces, support. aquí está el punto de partida de la riqueza individual, Okay, not collective. no la riqueza colectiva. So these are the principles of home government, home education, Aquí encontramos los principios and de home supply. gobierno del hogar, educación del hogar So y provisión del hogar. Spiritual, physical, and material. Entonces, es la provisión espiritual, Basic. material y espiritual. If you teach maybe just those three things, your house should be in good order. Y si enseñas por lo menos esas 3 cosas, tu hogar estará en buen orden. Teach each other to labor and earn. Enseña a cada uno de los miembros de la familia a trabajar y a obtener y a ganar. Then you can give. Y entonces es If you ahí don't donde puedes dar. earn, how can you give? Si no ganas, ¿cómo das? Okay, so the home is basic to the church.
Entonces, y el hogar es esencial y central en la iglesia. This is the path, Ese es el camino okay, to the law of nations. para la ley de las naciones. So the local church, as it was in the beginning, Así que la iglesia local, como lo fue en el inicio, okay, ruling your own house, governing your own home, impulsa que cada hogar gobierne su casa. causes you to prepare to take care of the people of God in Y esa es la preparación y entrenamiento para que luego en la iglesia tomemos entonces mayordomía del pueblo What de do you Dios. teach? ¿Qué enseñas? What do you teach the people in the church? ¿Qué enseñas a la gente en la iglesia? About the home. Acerca del hogar. Okay, about the home, right? Acerca del hogar. There's a hunger where I go to, people want to know about home, the family. Hay un hambre ahora. Donde quiera que yo voy, encuentro We que la want gente pregunta direction for sobre el hogar. parenting, discipline, Y están hablando de la paternidad y de la disciplina all these things. y todas estas There's cosas. trouble in our homes, Porque hay problemas en los hogares acerca de esto. right? All over, Por todas in every partes. country. En cada país. But work locally. Pero necesitamos trabajar localmente. And your schools and you're working with home parents is really what you're working Y with. entonces en sus escuelas y trabajar con padres, que es justamente lo que se está haciendo. Again, I was, as a learning teacher, Como una maestra aprendiz, I mentioned that a lot of discipline problems in the classroom Yo is me- really coming from the home. yo me di cuenta que muchos problemas disciplinarios del salón de clase tenían como origen el And hogar. being fresh out of Berkeley, Y yo recién había salido de Berkeley. all right, here I'm dealing with parents Entonces ahora estoy ahí enfrentándome a los with these padres children, y esos hijos. and they're telling me all their problems at home. Y entonces ellos me cuentan todos los rollos que You tienen know, en they're, sus they're casas. pouring their heart out. This, divorce here, and grandparents Y here, esos niños sacan su corazón ahí, los padres, los divorcios. and it's all over Y me di cuenta que era por todos from a lados. Christian school. Y era una escuela cristiana. And so we need direction from Entonces, God's word. obviamente necesitamos la dirección de la palabra de Dios. And again, the foundation of a nation, Y de nuevo, el fundamento de is una the nación home. es el the hogar, family. la familia. The foundation of a family Y el fundamento de la familia is marriage. es el matrimonio. Begins there. And the foundation of marriage Y el fundamento del matrimonio is an adult man es un hombre adulto and an adult woman. y una But mujer a adulta. man is the foundation of marriage, Pero el hombre es el que funda el hogar. not your boyfriend. No es tu novio. A man. Un hombre. And God describes a man. Y Dios describe qué es un hombre. I won't go there anymore. No voy a ir para allá todavía, pero... God defines a man, Y right? Dios define quién But es un he hombre. is responsible for the home. Porque ese hombre es responsable por el So hogar. the local church is built on the home. Así que la iglesia local es establecida sobre el fundamento del hogar. But the orderliness of the leadership's home. Entonces, y del orden del liderazgo en el hogar. And again, the church was not organized by any institution or people. It's the Holy Spirit brought the people Y together. no es una institución o pueblo que organiza la iglesia, sino es el Espíritu Okay, Santo. united by the Holy Spirit. Entonces, unidos por el In the Espíritu gospel. Santo en el Evangelio. And more than one church, churches were established. Y entonces, en un Local. lugar, más de una iglesia fue establecida de manera local. The seed of nations is Entonces- the local self-governing churches. Entonces, la semilla del gobierno es el gobierno de las iglesias Because that's where establecidas. the Bible is taught to the people of God. Porque es allí donde se enseña la Biblia al pueblo. Okay? And again, so ordain, again, in all churches, elders, as was told to Titus. Sí, como nos dice aquí la escritura, pero De- ordena en cada iglesia ancianos como se le ordenó a Tito. Okay, ordain the elders, I think they were saying. Sí, creo que lo dice así, ordena o establece ancianos. So it told us where the churches were distributed all across Asia Minor. Y entonces aquí se nos menciona Right. cómo las iglesias se habían distribuido por toda Asia But we Menor. have to pay attention to these three institutions. And Pero civil tenemos que government, poner bastante cuidado a estas tres Next page. instituciones, local civil government. porque Comes son la out semilla del of gobierno civil of local. local churches. Y proceden We entonces saw that de la iglesia work out. local y de la familia, Where the gospel was strong, you have local self-government. donde el hogar es fuerte, entonces tenemos autogobierno local. Civil government is divine,
El gobierno civil es divino. Genesis 9, that's where it all began after the flood. Génesis 9 es allí el inicio después del diluvio. Okay. Civil government is ordained by God because he said, give to civil government what you owe it. Entonces, Dios ordena o establece el gobierno civil porque Just because you are a born again believer doesn't mean you are not to have any government. y es over porque you. lo necesitamos. Solo porque eres nacido nuevo no quiere decir que no necesitas gobierno civil. Because even Christians can do evil, Porque incluso hasta los cristianos pueden hacer el mal. and even non-believers can do good. Incluso los no cristianos pueden hacer el bien. Justice. Y justicia. And so you can't rebel, or some Christians have said, oh, I don't need any government, right? Hay cristianos que dicen, yo no necesito ningún gobierno. that's secular. Eso es una I idea don't want to pay secular. attention. I won't vote. I won't worry about No me anything. importa lo que pase allá en el mundo político, yo nunca voto al fin y al Okay, cabo. that's not my affair. I'm not responsible. Ese for no es civil mi government. asunto, yo no soy responsable por Okay. nada de eso. But you to render to civil authority what you owe them, Pero which entonces is tú le concedes al gobierno civil lo que merece okay, and to God what you owe God. y le das a Dios lo que Dios merece. Okay, so there are two spheres. Así que aquí hay dos esferas. There is civil government and Hay el- there's self-government. Hay el gobierno civil y hay el gobierno, If el you're not autogobierno. under self-government, God, you will be under civil government. Y si no estás bajo el gobierno de Dios Ok. con el autogobierno, entonces estás bajo el gobierno civil. And we know the relationship between those two. Y sabemos que la relación que hay entre esos dos. If you're not self-governed, you'll be under man, despotism. Entonces, si no te autogobiernas, vas a estar bajo el despotismo humano Okay, and vice versa. y viceversa. So again, Romans 13 has to be understood. Así que, de nuevo, Romanos 13 tiene que ser comprendido. Okay, every man, every person Todo hombre, cada persona is subject to God's laws. está sujeto a las leyes de God's Dios. laws concerning home. Las leyes que tienen que ver God's con el hogar, laws concerning church. leyes and concernientes sobre God's la laws iglesia concerning civil government. y leyes concernientes al gobierno civil. No king, no one is over God's laws. No hay rey y nadie está por What's encima a de las law? leyes de Dios. It's how you rule, it's the actions Entonces, of rulers. es The como rule of action. el gobierno, the rule of action. Right, rule of conduct. Okay. Sí, lo que se juzga es justamente la conducta. You see, if these are divine institutions, Ahora, si estas tres son instituciones okay, divinas, home, church, and civil government, hogar, iglesia y gobierno civil, then he has laws for them. entonces Ok. si son de Dios, entonces Dios tiene leyes para cada una de esas. And he says rulers are God's servants. Y Él dice que los gobernantes son Just like siervos a de Dios. pastor is a servant Así of God. como el pastor es un siervo de Dios. And they are delegated certain responsibilities. Y a estos se les ha delegado ciertas Okay? That's why we responsabilidades. should honor rulers Es por eso que debemos honrar a los who gobernantes, obey God's laws, aquellos que obedecen las leyes de Dios. which is to protect and punish. Y eso es proteger y castigar. Protect the good, Proteger al bueno, those that do good, a aquellos que hacen el bien, and punish those that do evil. y castigar a aquellos That's que hacen el mal. justice. Eso es justicia. Okay, so he does say honor the king Y por eso es que dice que honra al rey, because he is there by God's placement porque está ahí porque Dios lo out of puso. necessity Es decir, por causa de la necesidad que because hay. of sin in man. Por causa del pecado en el hombre. There was no liberty before Jesus. Y no había libertad antes de So Jesús. man needed strong government Entonces el humano to necesitaba un gobierno restrain or fuerte restrict the depravity. para restringir y limitar la maldad. Okay, and if the king is depraved and is full of corruption, Pero si el rey también es depravado y lleno de okay, corrupción, it is because the people are so too. es porque el pueblo también lo es. Yeah, the king reflects the people. It's not the. Porque el rey refleja al pueblo y no al revés. Some people say, "Well, I love the Iranian people, but I don't like the regime." Alguna gente dice, a mí me encanta el pueblo de Irán, pero no me encanta el régimen de But the Irán. regime is there because the people. Pero el régimen está ahí porque el pueblo lo Right, quiso. he is a mirror of the people. El gobierno es un espejo del pueblo. They would be wild and savage Si van a ser if salvajes there was no strict government. y sin ley, entonces van a tener un They want tipo de freedom. gobierno They semejante. want liberty. Y claro que quieren libertad, But because they're under the Koran, pero siendo que están bajo la ley del Corán, la they're Sharia. going to be let loose and not follow the same. Si estuvieran, rules, follow si the- estuvieran sin ley,
no seguirían las leyes. So you have to understand, relate the right cause and effect. Entonces tenemos que aprender también a correlacionar causa y efecto. Okay. The thing about the Republic of Colombia, Ahora, el asunto con la República de Colombia that you have elections. es que aquí hay elecciones. Iran has no elections, En Irán no hay. right? It's imposed upon them. Se impone sobre el pueblo. The more you educate in principles of civil government in your country, Pero entre más eduquemos en principios de gobierno civil en nuestros again, países, you grow self-government. entonces el autogobierno va a You crecer can change your rulers. y entonces podemos ir Your cambiando lawmakers. nuestros gobernantes. I think some of your people have suffered enough to say no more petro, right? Yo creo que la gente ya sufrió lo suficiente como para decir, fuera But Petro. you have to learn by experience, Tienes right? que aprenderlo por la experiencia, Okay, even the church, incluso la Okay. iglesia. right? You understand? Sí entendemos. Gradually, but through again teaching. Go Es teach all gradual nations, y, teach yourself. y por eso es que tienes que enseñar afuera y enseñarte a ti mismo. Okay, the higher powers are not people; they are God's laws. Entonces lo más importante no son los padres, sino las leyes de Dios. Okay, so the Mayflower Compact, Y entonces, volviendo al pacto del the Mayflower, first document of civil self-government. el primer documento de autogobierno civil, Okay, biblical reasoning brought that out. y fue el razonamiento bíblico el que produjo esto. And we have, in 1775, the writers of the Declaration of Independence. Y luego en 1776 los From representantes all the separate colonies. de los miembros de las distintas colonias que van a Under the escribir tyranny of King George. la constitución, estando entonces bajo What la do we tiranía do? del What rey do we do? George, Okay. dijeron, Let's ¿qué vamos a ask hacer? the king. Let's petition him. Let's beg him. Escribámosle al rey, lift the pidámosle, tyranny. solicitémosle que hablando We're de English citizens su just like tiranía. everybody else in England. Nosotros somos ciudadanos ingleses como cualquier otro. Okay, give us our government granted rights. Dale a nuestro gobierno derechos You garantizados. owe it to us Ustedes nos lo deben from kings past. por el pasado del rey. Okay, and so a year later in 1776, Y entonces un año después, en they 1776, realized the only alternative they have was to cut loose. y se dieron cuenta que la única He's not alternativa que going les to quedaba era reconcile with it. That's cortar all they los have. nexos. That was state church, state everything, right? Ujú. Porque entonces era todo el Estado, And incluso la after iglesia. again, now we have the first Christian republic in 1787. Entonces en 1787 tenemos la primera república. Why is it Christian? ¿Y por qué fue cristiana? Rights come from God the Creator, not Porque the king. los derechos fueron garantizados por Dios el Creador y no el rey. And we have God is the view of God is uniting all of them, all the churches. Y su perspectiva de Dios entonces unía a todos y a las iglesias. Not only is he creator, No solamente Él es el he's Creador, the supreme judge, sino que es el and juez his divine supremo providence. y es la divina It's providencia. amazing that they all knew God that way. Y es increíble que todos conocían a Dios de esa forma. That's the God they spoke of in the pulpit. Y eran del Dios que hablaban así en el And it comes púlpito. out in this document, based on God being these three persons, Y por eso es que el documento dice, siendo Dios estas tres or with cosas, these names. o bajo estos nombres, Okay, we proceed this way, entonces procederemos with de esta forma. confidence Con that confianza the king que el did rey, not give life, liberty, and que el rey no fue el que nos dio ni vida, libertad, ni propiedad. now that's faith Y eso es fe in the Word of God. en la palabra de And Dios. government is to keep us safe in those three ways, Y la existencia del gobierno es para mantenernos seguros en esos tres not to aspectos trespass y no traspasarlos. on any individual. The individual, Y el individuo, okay, and and so in 1788, entonces en 1788, the ninth state ratifies. el noveno estado ratifica. So that in 1789, Así que en 1789, George Washington was the first president. eh, As soon as 9 states ratified, agreed, the people después de que submitted. los 9 estados someten y ratifican la Constitución, entonces surge el primer presidente. Voluntary association. Entonces, asociación The voluntaria. people had to read it and agree, La gente tenía que leer el documento y estar and de sent their acuerdo. representatives sign. Y for luego us. enviar los representantes para que I think it's a firmaran. long time. Y eso era But tiempo they largo. thought they were reflecting. They had to. They Y consented. obviamente pasó tiempo porque tenían que
So a people racionalizarlo antes de firmarlo. knit together by these principles, common principles. Y entonces tenían que estar juntándose bajo los mismos principios. Okay, now we go back to where we are today. Entonces regresémonos a donde estamos hoy. Okay, internationalism is unlawfulness. Entonces el internacionalismo es The Tower of Babel is the same la Torre de Babel. system, Ilícito. right? Sí, es ilegal, ilícito. Okay, where did it begin? In the ¿Dónde- Tower of Babel. Porque ¿dónde comenzó todo? Ahí en la Torre de Babel. Okay, its appearance is that this is the origin of what we're facing today in progressive. Y para nosotros este es justamente el origen del concepto del progresismo que okay? vemos hoy. Unlawful national independence Entonces, de una manera ilegal, exchanged for Asiatic centralization. sí, es decir, We're going una backwards. interdependencia, en vez de progresar, van hacia atrás, a la That's why it's tiranía not y progressive. el centralismo. Por This eso is- no era progresismo, Okay, to them this is evolution. para ellos era evolución. Okay, the greater the empire, the greater the progress we've made. Entre más grande fuera el imperio, entonces más progreso se podría hacer. Okay, no one wants to be alone, right? We have to be. Y nadie tendría que quedarse solito, todos deberían ser parte del grupo. Okay, so again, the Bible says one language. Y entonces la Biblia había dicho una sola idioma, So is it going to be Spanish? sería español Maybe Chinese? o chino. Okay, but that is the idea of union being again one tongue, one language. Entonces era la idea de la unión, que están Be juntos por un careful, solo idioma. There's a language of socialism. Y cuídense porque hay un vocabulario And the language of liberty. del socialismo, Okay. That's como why- hay uno de la libertad. And when we speak their language, we make no progress. Y cuando hablamos su idioma, no hacemos progreso. That's why reading literature is important Y es por eso que leer es tan importante, because they're promoting ideas. Words are ideas. porque ellos están promoviendo entonces ideas peores. Democracy is an idea. La democracia no es una idea. Okay? And independence is an idea they don't hear about anymore. Y la independencia es otra idea de las cuales ellos no Somebody asked about the escuchan. United Nations. Alguien pregunta ya en las Naciones Unidas That's supposed to be the Congress of the world. y sería como el Congreso Mundial allí. Okay? Everyone has a representative, Y and todo país tiene una representación they ahí. want to promote international law, Y quieren promover leyes internacionales international court, y una corte internacional international programs. y programas They internacionales. even want an international army. Incluso quieren un I ejército think they have a internacional. blue helmet. Y esos tendrán obviamente los cascos azules, Real ¿no? baby blue helmet. That's a terrifying army, right? Baby blue helmet. Y es un casco de color azul Very claro. benign, not threatening. Es decir, es un ejército muy benigno por el color. Okay. Pink or blue? What do you want? ¿Cuál quiere? ¿El azul o el rosado? And, right? So, of course, we know it's against independence here. Pero obviamente entendemos que esto va en Nations. contra de la independencia de las naciones. It's an effort to overthrow Es un the law intento of nations. para derrocar la ley de las But they naciones. want one law for all nations. Porque international. quieren solo una ley para todas las naciones. Okay, they want to arrest, I think, President Trump for crimes against humanity. Entonces ellos quieren juzgar, por ejemplo, a Trump por Those are crímenes kind of contra crimes. la Okay. humanidad. All right. Because he's opposed to Porque él se ha opuesto this. a esto. Okay. In fact, he is taking the United States out of certain Y organizations. de hecho, él ya sacó a Estados Unidos de muchas de estas organizaciones, and lo they love retiró. American money. Y ya no pasamos So, el dinero norteamericano. We don't have to pay our dues anymore. We Y así no withdraw, tenemos we don't deudas get que American pagarles money. a ellos. You see, and that's why they want to include America. Pero ellos quieren But- incluirnos es por eso. So President Trump says America first. Pero Estados not Unidos está good diciendo, for us. Trump, América primero. No, he used that phrase, "Make America great" or "America first," but really it's independency. It's the law of Realmente lo dice nations. América primero, pero Yeah. lo que significa, I lo don't que está know what diciendo would es happen independencia. if he said "law of nations." Sorry. If he said "law of nations" in place of MAGA, make Si él America- dijera ley de las or naciones America en vez first, de MAGA o América primero,
people wouldn't understand. La gente no He entendería. brought it down to a very simple, plain English. But Tienes it's- que usar un lenguaje muy But it's a sencillo, biblical idea. Pero It- sí es it una idea sounds bíblica. boastful, right? It sounds, que suena como muy Okay. orgulloso, ¿no? Muy petulante. but he's from New York. Pero él es de New York y así At son least he's ahí. not from California. Si hubiera sido de California sería But distinto. you know, that's where the language of America has so low. Y We're es so donde low. el idioma Right. el inglés que se habla ha llegado tan Okay, bajo. we're speaking alphabet now. Alphabet. We don't have long ideas. Entonces hablamos usando el alfabeto, ya no tenemos you and I know. palabras para frases enteras. Okay, it's not about making anybody. It's about the law of nations. Pero, okay, pero God's law of nations. sabemos que no se trata de individuos, sino de la ley de las naciones Okay. de Dios. The only thing great about America is her principles, not the people or La Right. única cosa grande acerca de los Estados Unidos es los principios, no not es her la gente. prosperity. No es la that. prosperidad. Okay? But we don't make the connection yet. Pero todavía no hacemos la That conexión. These principles are from Scripture. Que about no men entendemos and nations. que esos principios son de las escrituras para el hombre y las naciones. So again, I give you the scriptures which identify Asiatic centralization. Entonces, yo les doy los principios donde se identifica la idea asiática de la centralización del Modern poder. men think this is the best thing. Y el hombre moderno piensa que esa es la mejor idea. That's all they know. Es todo lo que han They don't know conocido. the Bible No conocen la or Biblia the principles O and los the principios que evils están of ahí. this. Lack of knowledge of history. y entonces hay una ignorancia sobre la historia. Okay, so let me see where we are. Okay, I'm going to stop. Vamos a We'll parar. pick up this afternoon. Antes